En su vida anterior, estudió literalmente hasta el día en que murió, un estudiante perfecto que nunca llegó a vivir de verdad y no consiguió nada. Renacido en un mundo de espadas y hechicería, Allen juró que esta vez viviría distinto. Sin notas, sin presión, sin reglas. Pero en una sociedad donde el conocimiento es poder, incluso la libertad convierte a un chico en prodigio. Él solo quería una vida simple y despreocupada, pero el mundo no deja descansar a un genio. ¿Podrá la mente de un erudito sobrevivir dentro del corazón de un vagabundo? Vamos a descubrirlo. La historia comienza con el protagonista, Allen Rovenne, tercer hijo del duque, reflexionando sobre espadas, magia y ese maravilloso mundo arcano que tanto había amado en su vida anterior. En ese instante lo llamó Chord, quien ejercía de mayordomo y tutor en la casa de su padre. El profesor le recordó al joven Allen que no debía distraerse, solo quedaba un mes para el examen. El protagonista pensó que esto no era exactamente como él había imaginado que sería. En el reino de Yulgria, dentro de la región Dragón, se ubicaba el ducado de su padre. El protagonista estaba sentado en la orilla, pescando tranquilamente en Meanabasi. Sintió la cuerda tensarse y la caña inclinarse hacia abajo. Con soltura, enganchó la línea y arrastró el pez hasta la arena de la ribera. Allen exclamó lleno de alegría que aquello era simplemente magnífico. Arrojó otro pez al cesto rebosante y volvió a lanzar la caña al estanque. En ese momento escuchó a Reina, la hija del panadero, llamarlo Milord. Maravilloso como siempre, añadió, su control mágico era asombroso. Allen respondió que no debía llamarlo Lord, que no le pegaba para nada. Ella estaba haciendo la entrega del pan. La chica dijo que debía hacerlo. Tenían solo 12 años, sí, pero él era hijo de un noble y hablarle con tanta confianza sería una falta de respeto. El protagonista se giró hacia ella y, con tono irónico, preguntó si bañarse en ropa interior delante de él no era más irrespetuoso todavía. Reina le preguntó molesta cuando supuestamente había pasado eso. Allen guardó un prudente silencio. Ella le preguntó si se había saltado las clases otra vez. El señor Chord lo estaba buscando. El protagonista murmuró que no quería estudiar todo el tiempo, debería haber nacido campesino. Reina reaccionó sorprendida diciendo que eso no era correcto. Tenía el privilegio de poder postularse a la Academia Estatal, donde se reunían estudiantes de todo el reino. Allen respondió pensativo que no tenía ningún privilegio, que no era tan noble como para hacer diferencia, así que no debía darle vueltas. En ese momento, otra presa picó la caña. Reina quedó impresionada, era increíble. Genio de los juegos, dijo bromeando, sería un título más apropiado para él, ¿no? El protagonista la miró y comentó que si él entraba a la academia, ella sería muy feliz y lo dejaría en paz, ¿verdad? La chica lo miró confundida y dijo que por supuesto estaría feliz, sería motivo de orgullo para toda la ciudad. Imagina, Allen, admitido en la academia, era su amigo de la infancia. Reina se rió y añadió que se lo contaría a sus nietos, quizá incluso diría que fue su niñera. Así que sí, estaría muy, muy feliz. Él le dijo que lo intentaría. Le entregó la cesta de pescado y pensó que, en el fondo, sabía que debía esforzarse más. Estaba dispuesto a suplicar a cualquiera con tal de aprender. Estaba preparado para intentarlo, fuera como fuera. 4 horas después, en la mansión, sentado en una silla, el protagonista pensó en el momento en que renació y recuperó la conciencia. Se había sorprendido muchísimo. Pero no era eso lo que debía ocupar su mente ahora. Para aprobar el examen de ingreso, debía estudiar día tras día bajo enorme presión. Los últimos recuerdos de su vida pasada no lo ayudarían en nada. No existía nada más importante que la educación. En su vida anterior había pasado toda su juventud cumpliendo una promesa a sus padres. Fue duro. Estudió 18 horas al día durante años, y aún así no logró entrar en la universidad de la capital. Luego entró en una privada. Estudió con dedicación y consiguió empleo en una gran empresa. Allí le exigían habilidades de comunicación, de análisis e incluso destrezas que no tenían nada que ver con el trabajo. Era malo en todo. Su jefe lo criticaba constantemente y le decía que se pusiera serio. Un día se topó con una novela de fantasía en internet. Las historias de reencarnación en otro mundo estaban de moda por entonces. Sintió de pronto la necesidad de leer. Pero ahora, aunque le costara admitirlo, estudiar era un talento real. Se dio cuenta de que quizás se había relajado demasiado. Chord estalló. Él no había dicho que podía tomarse un descanso. Lo sacudió tan fuerte que la pluma salió volando de su boca. El tutor continuó diciendo que el examen sería un punto de inflexión en su vida. Debía tomárselo con absoluta seriedad. Ingresar a la academia había sido el mayor anhelo de la familia Rovenne durante 7 siglos, y por fin tenían una oportunidad real.
Si su función era oprimir, avergonzar o decepcionar a su familia, entonces no merecería educarlo. El protagonista, casi como si hablara a su abuelo, pidió disculpas. Añadió que solo estaba reflexionando y que, claro, podía ser más serio. Chord sugirió continuar. Si realmente entendía eso, todo iría bien. Podían seguir adelante. El protagonista pensó que comprendía su preocupación. Su respuesta había sido totalmente distinta a la de siempre. Hacía apenas 3 minutos, él, como el más joven de la familia, había sido un completo idiota, un niño mimado y arrogante. Pero en cuanto recordó su vida pasada, su aversión al estudio pareció desvanecerse. Sintió que no solo estaba jugando a ser otro, sino que se había convertido en una mezcla de Allen y su antiguo yo. ¿Y qué pasaba cuando un cabeza hueca se combinaba con un empollón? Después de un rato, distraído de nuevo de sus estudios, pensó en ello. Por eso la jerarquía aristocrática de este país incluía duques, marqueses, condes, vizcondes y barones. Había muchas familias nobles, pero también muchísimos plebeyos. Lo que los diferenciaba no era lo primero que uno imaginaba. En el país incluso existían algo parecido a jardines de infancia, y a medida que crecían, los niños pasaban a la escuela superior. La tasa de educación era muy alta porque incluso la gente común estudiaba con esfuerzo, como Reina, por ejemplo. En resumen, aquí la educación y el conocimiento eran fundamentales. Nada parecía más importante que eso. Y aunque él fuese el tercer hijo del duque, con su nivel académico no se distinguía demasiado de un plebeyo. Incluso renaciendo en un mundo de espadas y magia, se encontró con una sociedad sorprendentemente familiar. La severa voz del tutor lo sacó de sus pensamientos, el hombre hablaba de reformas. Allen se sintió incómodo. Chord se inclinó sobre él y preguntó si estaba distraído otra vez. Más irritado, dijo que no podía engañarlo. ¿Por qué era tan negligente con sus estudios? Allen le pidió que se calmara. Había estado escuchando y tomando apuntes. Le mostró una hoja donde, efectivamente, estaban todas las notas necesarias. Todavía conservaba el reflejo de anotar todo lo que escuchaba, así trabajaba en su vida anterior, registrando cada reunión. Mientras el tutor revisaba sus apuntes, Allen le dijo que podía señalar cualquier error. De forma inesperada para él, Chord se cubrió el rostro y, con voz temblorosa, exclamó que por fin su alumno lo había escuchado. Tenía lágrimas en los ojos. Le dijo que lo siguiente que iba a comunicarle no le gustaría, pero debían seguir al mismo ritmo. Tenía que llevarlo al éxito, pasara lo que pasara. Así que había elaborado un plan para un éxito absoluto. Chord le mostró una pizarra con el día entero del protagonista organizado al detalle. Allen la leyó con atención. De 8 a 9, desayuno, de 9 a 10:30, literatura. Luego un descanso. De 11 a 12:30, educación física y teoría mágica, de 12:30 a 13:30, almuerzo, después, siesta. De 14:30 a 16, historia y geopolítica, luego otro descanso, y finalmente, de 16:30 a 18, estrategia y política. Allen pensó, sorprendido, que había muy pocas actividades, y además una siesta. El tutor explicó que sus habilidades prácticas eran buenas, así que solo debían centrarse en la teoría. De pronto, Allen le pidió modificar el horario. Chord protestó, si añadían más descansos, no tendrían tiempo para nada. Pero el protagonista aclaró que no hablaba de añadir descansos, que las clases duraran 19 horas en vez de 8, que quitara la siesta y los descansos, y redujera el almuerzo a 15 minutos. Allen pensó que, aunque no era lo suficientemente estricto, al menos sería un comienzo. Necesitaba acostumbrarse y asegurarse de no perderse ningún evento importante, además de comprender bien en qué consistía el examen. Chord dijo, desconcertado, que le alegraba ver tanto entusiasmo, pero que lo importante era mantenerlo, de lo contrario, se cansaría de inmediato. El protagonista entendía que el maestro tenía razón, pero eso solo aplicaba a su vida anterior. Declaró con firmeza que no debía preocuparse, cargaba sobre sus hombros el deseo inquebrantable de la familia Rovenne por aprender. No se permitiría descansar. El tutor lo miró sorprendido y comentó que jamás imaginó escuchar esas palabras de su boca. Parecía realmente serio. El protagonista le preguntó si ahora lo entendía. Chord admitió que era verdad. Prometió que, a partir de ese día, los descansos entre clases serían reducidos a 10 minutos. El almuerzo era importante, sí, pero estaba dispuesto a eliminar por completo la siesta de 1 hora. Ya no habría nada que lamentar. Allen le preguntó por qué necesitaba 1 hora entera para almorzar. Incluso si solo comía un sándwich, 15 minutos ya era demasiado. El maestro quedó totalmente escandalizado con sus palabras. Exclamó que semejante comida era inaceptable para un noble.
El protagonista replicó con fuerza que lo inaceptable era no ingresar a la academia, y que su estatus noble no serviría de nada. Chord intentó objetar, pero el protagonista lo interrumpió diciendo que era demasiado protector. Si llegaba a convertirse en caballero, pasaría las noches en campamentos. ¿Creía que ahí habría comidas calientes? La academia era solo un paso, lo que venía después era lo verdaderamente importante. Era un campo de batalla. Los enemigos eran fuertes, pero solo había una manera de vencerlos. Con absoluta determinación, declaró que, desde ese día, todo su almuerzo consistiría en raciones de combate, y no aceptaría protestas. Chord se quedó ahí parado, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Luego, asombrado, dijo que lo entendía todo. Añadió que, aunque Allen hubiera interrumpido cada lección en el pasado, parecía que esa costumbre ya no sería un estorbo. El protagonista le dijo que era suficiente, se preocupaba demasiado para ser solo un tutor. Que pensara más en sí mismo. Chord empezó a molestarse. Allen, confundido, se preguntó si había exagerado. Pasado un rato, llegó la hora de la merienda. El maestro estaba sentado junto a él, devorando también un sándwich. El protagonista le dijo que no tenía por qué comer con él, lo sabía, ¿verdad?, que pidiera una merienda apropiada al cocinero. El tutor respondió con grandilocuencia que se negaba. ¿No estamos en un campo de batalla? No puedes mostrar lástima por los demás. Allen, mientras hacía la tarea, le dijo que al menos fuera al baño. Chord, limpiándose la boca con una servilleta, respondió que también se negaba a eso. Tenía su agenda completamente planeada, así que Allen no debía preocuparse. Estaría bien en cualquier situación. El protagonista quedó muy sorprendido por lo que dijo. Unos días después, temprano por la mañana, el protagonista salió a trotar. Corría y pensaba. Antes de reencarnar no hacía ejercicio, pero ahora entendía lo importante que era. Hasta le divertía repetir instrucciones básicas. Así, empezó a desarrollar sus capacidades físicas y practicaba esgrima cada mañana. Con el examen acercándose, tenía que convertirse en un nerd total. ¿Sería así como lograría entrar a la academia? Mientras entrenaba con la espada, calculó que su probabilidad de aprobar era de un 10%. Sería mentirse afirmar que no le importaba. Pero incluso si aprobaba, ¿qué vendría después? ¿Tendría que seguir estudiando para conseguir un trabajo? En ese momento, Reina se le acercó y comenzó a llamarlo por su nombre, pero él no la escuchó de inmediato. Estaba completamente absorbido en el entrenamiento. Cuando la chica lo llamó más fuerte, él dio un respingo y le dijo que lo había asustado. Reina, justificándose, dijo que lo había llamado muchas veces, estaba entrenando demasiado concentrado. Ella lo observó con atención y preguntó si era idea suya o él se había vuelto otra persona. Él se sorprendió. ¿En serio? La chica insistió, era verdad, llevaba muchísimo tiempo entrenando con la espada. El protagonista respondió con cierta melancolía. Solo hacía lo que debía hacer, lo que realmente quería hacer. Pensó que había muerto a los 36 años por enfermedad. En su último día, solo pensó en las nubes. Miró por la ventana al cielo y pensó en las nubes. El viento las empujaba hacia adelante. Habría sido mejor, pensó, haber hecho lo que realmente quería en su vida pasada. Tras meditar un momento, se volvió hacia la chica y le dijo que así era, ya había decidido todo para sí mismo. Reina lo miró desconcertada. El protagonista continuó, en este mundo hay espadas y magia. Es un lugar inmenso y completamente nuevo para mí. Haré lo que quiera. Viviré esta vida tal como me lo dicte el viento. La chica se quedó pensando, confundida. ¿En esta vida?, exclamó sorprendida, y le preguntó si acaso planeaba renunciar al examen. Allen respondió que no era así. No se rendiría. Creía que, si quería aprender más sobre este mundo, debía ingresar a la academia, pero, si era necesario, se retiraría después. El protagonista le dijo a Reina que estaría bien con cualquier resultado, pero que haría todo lo posible por vivir feliz, porque no quería volver a arrepentirse. Reina no entendía qué le pasaba. No podía reconocerlo. El protagonista le preguntó si se sentiría feliz, y lo dejaría en paz, si lograba entrar a la academia. Desesperada, la chica se disculpó y admitió honestamente que estaría muy sola. Si él entraba a la academia, podría convertirse en una persona completamente distinta. El protagonista se rió y dijo, no te preocupes. No soy tan miserable. Reina sonrió y comentó que eso había pensado desde el principio. Ese eres tú. Seguro que entrarás. Serás famoso no solo en Dragón, sino en todo el país, así que estudia, esfuérzate y no te olvides de mí. El protagonista apretó con más fuerza la empuñadura de la espada y dijo, bueno, entonces, a trabajar.
Voy a demostrar de lo que soy capaz. Mientras tanto, en la capital de Dragón, Dragraid, la señora de la casa Dragón, María Dragón, revisaba formularios y documentos. Exclamó con irritación: no puedo esperar nada de ellos. Solo un niño resultó mínimamente interesante. Se volvió hacia su nieta, Feirune, y le pidió que escuchara con atención. De los candidatos de su región que aplicarían a la academia, ¿cuántos entrarían a la clase A? Eso determinaría el equilibrio de poder entre las regiones. El hijo menor, Saitzbinger, definitivamente no perderá contra la hija de esa detestable Reverence, declaró. Incluso para los estándares de la familia Dragón, su talento era sobresaliente. Tenía un 99% de probabilidades de ser admitida y no se le ocurriría postular a ninguna clase que no fuera la A. María miró fijamente a Feirune y le preguntó si lo había entendido. La chica respondió con una sonrisa que, por supuesto, lo entendía todo. La mujer sacó uno de los formularios, lo leyó y pidió a su nieta que le informara sobre Allen. La chica respondió que estaba clasificado al final de la lista. Aunque podría aprobar el examen de magia, sus calificaciones eran terribles, así que era muy poco probable que entrara. Sus capacidades físicas eran desconocidas. En ese momento, Reina estaba sentada bajo un árbol observando a Allen entrenar. Con el tiempo, quien dejaría su nombre en la historia del reino sería el protagonista. Nadie veía su talento, excepto una chica. El protagonista se volvió hacia ella y le preguntó cómo se usaba la magia. Las palabras del protagonista la tomaron por sorpresa. Se quedó perdida en sus pensamientos. Habían pasado 2 meses desde que recuperó los recuerdos de su vida anterior y decidió comenzar de nuevo. Solo quedaba un mes para el examen de ingreso. El resultado fue que el carácter del protagonista y su forma de pensar habían cambiado por completo. No recibió ningún poder especial tras reencarnar. La mente fresca de un chico de 12 años conservaba la experiencia de un hombre de 36, todo fusionado en una sola vida. El protagonista aprovechó eso durante 2 meses, trabajando sin descanso. Pero, hiciera lo que hiciera, se dio cuenta de que no tenía talento para la magia. O quizá estaba pronunciando mal los conjuros. Solo podía usar magia de refuerzo corporal, pero eso lo podía hacer prácticamente todo el mundo. Allen sabía que el refuerzo corporal se basaba en 2 elementos, poder mágico y control. Dependiendo de la capacidad y la plenitud del maná, la gente solía empezar a usar magia alrededor de los 12 años. La plenitud del maná podía entrenarse, pero la capacidad era un talento innato. El protagonista, por cierto, tenía alrededor de 2000 de capacidad, 20 veces más que el promedio. Sin embargo, con la plenitud aumentada por 1.2 veces, su máximo quedaba en 2400. Quienes lograban ingresar a la academia tenían valores parecidos. El mínimo para aprobar era 1000. Cada año, los cupos más altos se llenaban con gente que tenía valores de 10.000. Por un lado, la magia elemental era difícil de comprender. Sabía, de oídas, que su percepción mágica era elevada. Incluso su instructor de esgrima le dijo que ya no tenía nada más que enseñarle. Lo que se interponía en su camino era la magia elemental, el poder de usar fuego, agua o relámpagos, justo lo que había anhelado desde que llegó a este mundo. Pero todos sus intentos seguían siendo inútiles, así que estaba claro que era cuestión de talento. Y eso le dolía. ¿Por qué vivir en un mundo así si no podía usar magia? Él también quería ser increíble. Reina, que había estado observando su entrenamiento, le preguntó qué era una bola de fuego. El protagonista se sobresaltó por su aparición repentina y gruñó que no lo asustara así. Añadió que era el hijo del amo, y que ella lo sabía, así que debía dirigirse a él como tal. La chica se rió y dijo que no quería hacerlo. Ella no llevaba mucho tiempo ahí, así que no era necesario. El protagonista suspiró, irritado. Tiempo después, Chord informó a Bellwood, el jefe de la casa Allen y padre del protagonista, sobre su progreso. El tutor dijo que era prácticamente imposible reprobar el examen por accidente. Quienes lo tomaban se preparaban durante mucho tiempo. Lo que le alegraba era que el protagonista había cambiado muchísimo. Le sorprendió cuando Allen pidió aumentar las horas de estudio. Pero lo que lo dejó aún más impresionado fue que el chico reunió todas las preguntas de exámenes anteriores y las memorizó. Dijo que, para comprender su propio nivel y acercarse a su objetivo, debía seguir esa estrategia. Durante varios días analizó las preguntas y preparó ese método de estudio. Chord añadió que, al ver todo su trabajo, se dio cuenta de que había fallado como tutor, aunque no lo consideraba algo terrible. Si Allen tenía una pregunta durante la clase, no descansaría hasta encontrar la respuesta. Y en vez de una simple lección, sus clases se convertían en debates completos. El maestro añadió,
mientras observaba al protagonista entrenar con la espada en el patio, que en los últimos 2 meses su alumno se había transformado en otra persona. Había trabajado más duro que nunca. Chord concluyó que, en ese estado, su joven señor tenía una oportunidad real de entrar a la academia. Él, como tutor, lo garantizaba. Belwood comentó sorprendido. Así que mientras ellos estaban en la capital por asuntos oficiales, ¿Allen había estudiado todo el tiempo? ¿Y solo durante estos 2 meses, justo antes del examen? El padre del protagonista dejó caer la cabeza entre las manos, exhausto, y la apoyó contra la mesa. El hijo mayor de Belwood miró a su padre y le preguntó al tutor, sorprendido, ¿está seguro? ¿No lo habrá confundido con Roselia? Belwood levantó la cabeza de inmediato y dijo con esperanza, sí, debe ser ella. Entonces todo le cuadró. El jefe de la casa se rió y preguntó a Chord si quizás se estaba haciendo viejo. El maestro detestó esa actitud y fulminó con la mirada a la familia Rovene, que de inmediato sintió la tensión. Chord habló con claridad y firmeza. Su alumno, Allen, había trabajado durante 2 meses sin descanso ni comida adecuada. El joven señor había expresado su voluntad. Ese esfuerzo definitivamente rendiría frutos en el examen. El maestro añadió que imaginaran al protagonista intentando disfrutar de sus estudios en ese nuevo mundo sin descanso ni comida. Miró a la familia con tanta severidad que Grimm se avergonzó y le dijo a su padre que, en general, la noticia era buena. Sugirió hablar con su hermano menor durante la comida. Grimm se inclinó hacia el oído de su padre y susurró que, según el tono del tutor, era mejor no presionar a Allen. Belwood estuvo de acuerdo. Poco después, el protagonista entró en el comedor. Saludó alegremente a su padre y a su hermano. El protagonista se disculpó por llegar tarde, pero explicó que había estado discutiendo la historia de la magia con su maestro. Belwood y Grimm lo miraron sorprendidos. Luego su padre dijo que estaba bien, que entendían que estuviera ocupado. El protagonista les agradeció su comprensión. Al sentarse a la mesa, el protagonista les preguntó si había entendido bien que su madre seguía en la capital. Su padre, sorprendido, respondió que ella estaba cuidando de Roselia. Allen soltó una pequeña risa y comentó que siempre había sido tan atenta. Grimm y Belwood se miraron confundidos. Entonces el padre se dirigió al protagonista y le dijo que estaban cansados de tanta formalidad, que podía hablar como siempre. Grimm le guiñó un ojo y añadió que su madre tampoco estaba ahí. El protagonista pensó un momento, sonrió ampliamente, abrió los brazos y simplemente felicitó a su padre y hermano por su regreso. Belwood y Grimm intercambiaron una mirada. El protagonista estaba un poco preocupado por actuar como el viejo Allen sin levantar sospechas, pero no hizo falta. Padre e hijos comenzaron a comer. Al cabo de un rato, Belwood, limpiándose la boca, se giró hacia el protagonista y le preguntó cómo iba su preparación para el examen. El protagonista pensó, ahora lo entiendo. Era extraño que no hubieran preguntado antes. ¿Estaban preocupados también? Tendría que ser más cuidadoso. Les respondió que creía que iba bien. Su padre dijo, sorprendido, ¿en serio? Chord hablaba de él con una confianza admirable. Allen respondió, así es. Para ser sincero, todo va según el plan. Y, considerando la edad de mi maestro, estoy muy agradecido por su trabajo. Tras escucharlo, Belwood y Grimm lo miraron boquiabiertos. Recuperándose del impacto, Grimm miró a su padre y le dijo que su travieso hermanito por fin había entrado en razón. Ahora podía valerse por sí mismo. Belwood, aún sorprendido, tuvo que admitirlo. Añadió que debían tener fe en él. El protagonista devoró la comida con una expresión satisfecha. Belwood, terminándose otra copa de vino, comentó cansado que el vizconde Moonlaut no le daba un respiro. Circulaban rumores de que su hijo había presumido de su inteligencia durante la reunión. ¿Cómo se atrevía, cuando su Allen era mucho más listo que él? El protagonista pensó, viejo bribón. Si no bebieras tanto, serías un padre maravilloso. Al día siguiente, Reina volvió a observar el entrenamiento del protagonista. Él activó su refuerzo corporal y un brillo intenso envolvió su cuerpo. La chica soltó un guau. El protagonista, concentrado, pensó que para usar ese tipo de magia había 2 técnicas esenciales. La primera era la circulación del maná corporal. Manipular la energía del cuerpo era su especialidad. Otros podían crear hielo o fuego con su magia. Allen intentó activar su reforma natural, pero, por desgracia, no funcionó. Sabía que le faltaba talento. Su habilidad de reforma natural no había cambiado desde los 12 años, lo que significaba que probablemente jamás podría usar ese tipo de magia. El protagonista se tumbó en el suelo y pensó, si logro entrar a la academia, podré encontrar un tutor en ese campo. Y para eso, pase lo que pase,
aprobaré el examen. Como para reafirmarlo, levantó el puño hacia el cielo. Reina, sorprendida, le dijo que pensó que estaba bromeando cuando declaró que quería usar magia elemental. Pero trabajaba tan duro que ella creía que tendría éxito. El protagonista, levantándose, respondió, él dijo que podía hacerlo. La chica reflexionó, pensando que sería capaz de lograr él en el mundo exterior. Ni siquiera podía imaginarlo. El protagonista retomó el entrenamiento, y después llegó el día en que debía partir hacia la capital. Reina le llevó provisiones para el viaje, y él se lo agradeció mucho. Luego el protagonista estrechó la mano de su maestro con firmeza, como un hombre, y los ojos de Chord se llenaron de lágrimas. Allen lo miró con sinceridad. Finalmente, el protagonista emprendió el viaje. Faltaban 2 semanas más para el examen. Al llegar a la ciudad, el protagonista se encontró con Dio, un investigador de clase C. Allen se inclinó con cortesía, dijo su nombre y declaró que deseaba muchísimo viajar junto a él. El joven, sorprendido, le respondió que él sería su escolta. Dio pensó, así que no era tan atrevido como decían. Mientras tanto, el protagonista sonrió por dentro, el famoso y descarado tercer hijo del duque inclinándose ante un escolta, rogándole que lo lleve hasta Draggrave. Faltaba otra semana, solo un poco más hasta el examen. Llegar a la capital tomaba 12 días, incluyendo un transbordo en aquella ciudad. Y desde ahí, 1 día y medio en el tren mágico hasta la capital de Runerelia. El protagonista necesitaba escolta por culpa de Lady Cecilia. Él había llamado a Dios solo para permitir que ella permaneciera en la capital. Si no, ¿quién más podría acompañarlo? El protagonista no se equivocó. En el camino se toparon con un monstruo de rango de una araña roja, que Dio eliminó con una habilidad y rapidez impresionantes. El protagonista, encantado, exclamó, «Esto es simplemente increíble». Luego le preguntó si podrían practicar esgrima con lanzas un par de veces. Dio respondió tranquilo, «Estoy en una misión». Pero el protagonista insistió. Quizá podían descansar un poco. Luego prácticamente le rogó. Él quería pelear contra un lancero. Dio, quitándose el casco, dijo, «Solo esta vez». No debería hacerlo. Allen le agradeció con una sonrisa, lo que solo confundió más a Dio. Después de practicar con el protagonista, el lancero confirmó que el alcance de una lanza era totalmente distinto al de una espada. Un novato no tendría oportunidad contra él. Practicaron en cada parada, y un día, mientras entrenaban, Dio lo hizo tropezar y pensó que lo derrotaría sin piedad. No tenía una lanza, solo un palo común. Al ver al protagonista tirado, Dio creyó que por fin se callaría, pero se sorprendió al ver a Allen levantarse una y otra vez, sin importar cuántas veces cayera. A medida que continuaban peleando durante los descansos, Dio notó que las tácticas del joven demostraban que había estudiado algo importante antes del examen. Practicaba espada por las mañanas y corría todos los días. La última vez que lo vio, Allen estaba leyendo un libro. Dio se preguntó de dónde habían salido los rumores de que era un descarado. Y siguió así hasta llegar a Draggrave. Al llegar, el protagonista se dirigió a Dio con respeto y le agradeció por todo. Añadió que había aprendido mucho, aunque no lograra derrotarlo. El lancero pensó, sorprendido, ¿en serio pensaba derrotarme? ¿Hablaba en serio? Dio comprendió que el protagonista definitivamente se convertiría en un hombre fuerte. Le respondió que él no había hecho nada extraordinario por él. Allen, sonriendo, dijo que definitivamente le pagaría el favor. Volverían a encontrarse. Cuando el protagonista ya estaba por irse, Dio lo llamó, queriendo decirle algo. Pero cuando el protagonista se giró, el chico se avergonzó y solo le deseó suerte en el examen. Pensó, tal vez él también debería ponerse a estudiar. Un rato después, el protagonista entró al condado Dragón, en la ciudad de Draggrave. Ya era bastante tarde, así que decidió tomar el tren mágico. Al entrar al compartimiento, el protagonista se sorprendió agradablemente por el interior. Pensó que era un compartimiento individual muy cómodo. Aunque el examen estaba cerca, no pudo evitar sentirse feliz. Tras estudiar un rato, el protagonista se fue a dormir. Al despertar, retomó el estudio. Quería entrenar, pero al mirar por el pasillo vio varias personas y dudó en hacerlo. Un poco después, el camarero le llevó comida. Comió y volvió a estudiar hasta entrada la tarde. Cuando el pasillo del tren quedó vacío, se dirigió a la plataforma de carga y comenzó su entrenamiento con la espada. Mientras estudiaba, ni siquiera notó que ya había amanecido. El protagonista maldijo. Tenía que presentarse antes de las 10 de la mañana, y también necesitaba dormir para estar preparado. En ese momento escuchó a Feirune decirle que era alguien interesante. Allen se volteó sorprendido y vio a una chica riéndose mientras lo observaba.
El protagonista pensó que la noche anterior había sentido la presencia de alguien, pero no imaginó que había sido real durante las 6 horas completas. «¡Qué chica tan rara!», comentó internamente. El protagonista decidió ignorarla. Pero la chica de repente le dijo su nombre, agregando que era la heredera de la familia Dragón. El protagonista se dejó caer dramáticamente de rodillas, se inclinó y exclamó con ironía: «¡Vaya sorpresa! La mismísima hija de la familia Dragón». Le pidió perdón por su comportamiento y dijo su nombre. Mirándola desde abajo, sin que ella lo notara, pensó: de todas las personas posibles, hasta añadió un título importante a su nombre. «¿Me estará estudiando?». Levantó la cabeza, aún de rodillas, y con expresión tonta dijo: «Debe ser mi destino encontrarla aquí. Quizá hasta podamos conocernos mejor». Pensó también: «¿Qué tal? Con tantos tipos pegajosos, seguro se cansa de mí y se va». Pero Feirune soltó una carcajada y comentó: «Sí que eres interesante». Añadió que pensaba que él era el hermano de la gran Roselia Allen. Siempre que lo veía, él estaba ocupado. Y eso la intrigaba aún más. La chica continuó: «Estaban a punto de presentar el examen, así que deberían conocerse en serio». El protagonista no pudo ocultar la expresión de fastidio. Feirune le preguntó si esperaba dominar la magia justo ahora, ¿cierto? Justo antes del examen, ya que era evidente que estaba entrenando para su futuro, ¿o no? El protagonista pensó sorprendido: ¿notó tanto? ¿Acaso todos en la academia son monstruos como ella? Se inclinó otra vez y dijo que le daba vergüenza. Su magia apenas podía considerarse mínima. Por eso intentaba conservar la mayor cantidad de maná posible. «Es verdad», exclamó ella, sorprendida. «¿No tienes como 2480? Allen, asombrado, dijo: «¿Qué?». La chica le pidió que no se sorprendiera. Feirune tenía algo parecido a una videocámara en las manos. Le explicó que era un artefacto mágico que ella misma inventó para ver la magia de otras personas. Esperaba convertirse en ingeniera. El protagonista, desconcertado, le preguntó si conocía a su hermana. La chica respondió: «Pues claro. Es la famosa Rosa Tempestuosa, ¿no?». El protagonista pensó: «¿Qué demonios hizo mi hermana ahora?». Feirune continuó: «Como futura ingeniera, soñaba con conocerla. ¿Podría presentarlas?». El protagonista exclamó que por supuesto que sí. Que seguramente Roselia estaría encantada. Luego dijo que necesitaba ir urgentemente al baño. Tenía que salir de ahí ya mismo. La chica rió y le deseó suerte. Añadió que, después de todo, había entrenado sin parar durante 6 horas. Era hora de recordar eso. Y además, como ahora eran amigos, no debía llamarla señorita. La chica volvió a desearle suerte con una sonrisa amplia. Y cuando se marchaba, añadió: «Ah, por cierto, un noble no debería inclinarse sin razón. Ya sabes, ¿no? Solo los pecadores hacen eso». Riéndose, Feirune se fue. Allen, aún de rodillas, pensó en los pecadores. Su padre solía disculparse así con su madre. ¿Y él qué había hecho? Cuando Feirune entró al vagón, su doncella Sara la recibió y dijo que se alegraba de que su señorita estuviera bien. La chica se disculpó por preocuparla, pero tenía cosas que hacer. La doncella volvió a reír. Si él descubriera quién era ella, seguramente se arrepentiría muchísimo. Feirune rió también y le respondió que ya se había presentado. Él puso caras raras, así que tuvo que revelarse. Al final, según él, se fue corriendo al baño. Sara, irritada, exclamó: «¿Y a dónde se fue? Si tenía derecho a hablar con su señorita». Feirune dijo que sentía como si necesitara conseguirlo a cualquier costo. Le preguntó a su doncella si sabía algo sobre él. Sara revisó el archivo y dijo: «Sus posibilidades de aprobar o reprobar son bajas. Sus calificaciones son malas. Es poco probable que pase». Feirune exclamó: «¿Sus calificaciones, eh?». Pensó que se verían de nuevo muy pronto. Mientras tanto, el protagonista pensaba en su familia. Su padre tenía un primer hijo, un segundo hijo, una primera hija y un tercer hijo, el mismo, Allen Grimm, quien había completado el curso oficial en la noble Academia Dragreid. Beck, el segundo hijo, ya había terminado su entrenamiento nocturno y actualmente servía en el ejército de dracónidos. Todo indicaba que Grimm, como primogénito, estaba destinado a convertirse en el próximo jefe de la familia, y Beck sería quien lo apoyaría en ese papel. Su hermana Roselia, quien se había graduado con honores del departamento de magia y era 4 años mayor que él, también seguía estudiando. A diferencia de Allen, nadie dudaba de sus posibilidades de admisión. Todos estaban seguros, pero lamentablemente ese año el mínimo requerido de maná fue más alto, así que no logró ingresar.
Ahora estudiaba en el Instituto Mágico de la capital, investigando artefactos y dispositivos mágicos. Cuando estaba en casa, ella simplemente lo adoraba, tan dulce, aunque un poco torpe. Como su hermana le enviaba demasiadas cartas, sus padres terminaron limitándola a no más de 3 páginas al mes. Como resultado, Roselia escribía con una letra tan diminuta que él ni siquiera podía distinguir los trazos ni usando una lupa. Le recordaba a las escrituras antiguas. Tiempo después, el protagonista bajó en la estación central de Runerelia. De repente, escuchó que alguien lo llamaba por su nombre. Al girarse, vio a Roselia saludándolo con la mano y gritándole, por encima del ruido, que se acercara. El protagonista se sorprendió, no esperaba verla. Y pensó que no creía que se vestiría tan bien, estaba llamando muchísimo la atención. Al acercarse, Allen comentó que ella se veía increíble. Roselia soltó una risita y le dio las gracias, diciendo que él también había cambiado. En ese momento, la voz de Cecilia Rovenne resonó detrás. Preguntó a su hija si acaso no estaba feliz de verlo, tampoco había tardado tanto en arreglarse. Roselia, obstinada, le respondió que cuál era el punto de decir eso. Allen saludó a su madre y observó que hacía tiempo que no se veían. La mujer, apoyada en su espada, sonrió y dijo que casi no lo reconocía. Luego Cecilia dejó caer la espada contra el piso, y el protagonista pensó que ella también estaba atrayendo miradas. Cargándola sobre su hombro, exclamó, no le digan que vino viajando solo con todo ese equipaje en ese cuerpecito tan flaco. El protagonista recordó que su padre quería que Chor lo acompañara, pero Allen se negó. Quería divertirse por su cuenta. Él respondió a su madre que sí, que había tenido escolta hasta Draggrave, pero también quería aprender a valerse por sí mismo en sociedad. Por eso, aunque su padre estaba totalmente en contra, insistió. Roselia lo abrazó con entusiasmo y exclamó alegremente, «Ha crecido un montón». Cecilia miró a su hija con molestia y solo dijo, «Está bien». Luego le preguntó al protagonista si su padre estaba realmente tan rotundamente en contra. Allen le aseguró que así era. La madre lo observó con atención y luego dijo, con tono firme, «Muy bien. Hablaré con tu padre cuando tenga la oportunidad». El protagonista pidió una disculpa silenciosa a su padre. Había hecho lo que pudo. Mientras tanto, Bellwood estornudó mientras regaba las plantas de la casa. Grimm lo miró sorprendido. Chord estaba sentado en el jardín disfrutando un té fragante. Finalmente podía descansar tranquilo. Un rato después, Allen se acercó a la Academia de Caballeros y Magia de Yulgria. Era una institución estatal. Para quienes lograban ingresar, los caminos hacia la caballería y la administración pública se abrían de inmediato. La lista de logros de la mayoría de los aspirantes era interminable. Cada año, más de 10.000 personas tomaban el examen. De todos los combatientes, magos y nobles, solo 100 eran aceptados. El protagonista planeaba convertirse en caballero. Notó que el edificio de la academia era enorme. Un día después de su llegada a la capital, aún quedaban 2 días para el examen. Por más que intentó, ni siquiera podía ver el edificio completo de un vistazo. Menos mal que decidió recorrer el lugar y cruzar las puertas. Comenzó su plan con un trote ligero. Después de 1 hora y media corriendo, se sorprendió, ¿no era demasiado? Ya llevaba unos 40 km. En su casa corría todos los días, pero ¿de verdad la academia tenía el tamaño de una ciudad? De cualquier manera, era un buen sustituto de entrenamiento, así que volvería al día siguiente. De regreso, el protagonista pensó que quería inspeccionar su futuro lugar de entrenamiento. De pronto, algo llamó su atención. Se detuvo para mirar más de cerca, preguntándose si lo había imaginado. Miró alrededor, no vio nada extraño y siguió corriendo. En ese mismo instante, su amigo lo grababa desde unos arbustos. Tiempo después, el protagonista regresó a la villa de la familia Rovenne en la capital. Cecilia, llevándole el desayuno, le preguntó sorprendida, ¿qué es eso? El protagonista estaba sentado devorando un sándwich. Le dijo que eran raciones de bolsillo. Su madre, indignada, exclamó que eso ya lo veía, ¿pero por qué estaba comiendo eso? Él respondió que estaba tratando de prepararse para el examen. Por eso su madre le dijo que mantener su fuerza física también era deber de un caballero. Ella guardaría silencio a la hora del desayuno, así que comiera bien, y comenzó a servirle platos. En ese momento, una Roselia medio dormida bajó las escaleras y saludó a su hermano. Cecilia, irritada, le dijo a su hija que debía esforzarse más. Allen había estado entrenando desde temprano, ella había visto sus estocadas y cuánto había cambiado. El protagonista miró a su madre sorprendido. Roselia comentó, asombrada, vaya, elogios de mamá. Eso sí que suena interesante.
Bostezó de nuevo y, entre risitas, dijo, bueno, genial. Ahora van a vivir juntos. El protagonista se sobresaltó y le dijo que esperaba mudarse al dormitorio si lograba ingresar. Su hermana lo miró atónita. Exclamó indignada. Está bromeando, ¿verdad? Dijo que él no tenía idea de cuánto había esperado su llegada. El protagonista recordó la conversación que tuvo con su padre y le dijo que no estaba bromeando. Incluso tenían la aprobación de su padre. Roselia, irritada, activó su poder y estuvo a punto de golpearlo, pero el protagonista bloqueó su ataque. Ella comentó, sorprendida, ¿también aprendiste eso? Sí que te has vuelto mejor que antes. Mientras sostenía su puño, el protagonista le preguntó por qué usaba golpes si era maga. ¿Acaso su brazo era débil? Roselia retiró bruscamente el puño de la mano de su hermano y le dio una patada. Luego, para rematarlo, le soltó un puñetazo directo a la cara. Él salió volando, y Roselia añadió, dile que agradezco su preocupación, pero su cara es blandita, así que no habrá ningún problema. Le hizo un gesto con la mano para que se acercara y le dijo que hablaran. El protagonista se levantó de un salto y estaba por responderle, pero Cecilia exclamó, dejen de hacer tonterías y desayunen. Le dijo a Roselia con Cilia que, incluso si él se mudaba, igual podría verlo, así que debía agradecerlo. Luego añadió, el jefe de la familia ya dio su respuesta y no está en discusión. Roselia, sin poder contener las lágrimas, gritó que Allen era un completo idiota. El protagonista, olvidándose del desayuno que le habían servido, volvió a morder su sándwich de bolsillo. Cecilia lo fulminó con la mirada, tan severa, que tuvo que esconderlo detrás de la espalda. El día del examen, afuera estaba lloviendo a cántaros. Cecilia le preguntó a su hijo si también saldría a correr esa mañana. Allen, mientras se preparaba para su entrenamiento, le respondió que sí. Añadió, después de todo, hoy es el día. Quería hacer su rutina habitual. Ella lo miró con una sonrisa y comentó, ahora entiende por qué su padre lo dejó viajar solo. La mujer le deseó buena suerte y le dijo que lo esperaría para desayunar. Mientras trotaba, el protagonista pensó en lo peligroso que era usar magia bajo la lluvia, con los caminos resbalosos. Decidió que debía evaluar el estado del suelo y usar su magia de forma segura, tan rápida y potente como fuera posible. Necesitaba repetir tareas simples pero esenciales. Incluso las disfrutaba. Al volver a casa, lo recibió una Roselia de buen humor. Estaba entrelazándose una bufanda en el cabello y riéndose de manera alegre. El protagonista pensó, al verla, que esa felicidad se debía al regalo. Como estaba descansando antes del examen, le pidió que le mostrara un poco la ciudad. Le dio vergüenza hacerle esa petición, así que le entregó la bufanda. La chica rompió a llorar de emoción frente a los transeúntes. Él le permitió elegir cualquier bufanda, y ella escogió una del mismo color que el cabello de Allen. Mientras tanto, Cecilia trajo el desayuno y deseó buen apetito a los dos. El protagonista sintió que se le hacía agua a la boca con lo delicioso que se veía todo. Cecilia lo observó sorprendida y Roselia estalló en otra risa. Al cabo de un rato, lo acompañaron hasta la puerta. Su madre volvió a desearle suerte y su hermana se unió al gesto. Él les dio las gracias y les aseguró que podía lograrlo. Mientras caminaba hacia la academia, notó que la lluvia había cesado. Unos minutos después, llegó a la academia estatal por la entrada principal. Faltaban 10 minutos para las 8, y 10 minutos antes de que cerrara la recepción. El protagonista se acercó a la recepcionista, quien midió su capacidad de maná, marcó 2488. La recepcionista exclamó, ¡excelente!, y lo invitó a pasar al auditorio. Cuando llegó, vio una enorme multitud de aspirantes. Pensó que sería desagradable esperar los resultados de la prueba de maná. Después de las 10 de la mañana, quienes no recibieran resultado o no encontraran su nombre en la lista, no podrían presentar el examen. De 10.000 personas, 7.000 quedarían eliminadas. Cuando se enteró tiempo después de que había sido admitido al examen, el protagonista llegó al campo de entrenamiento. Apenas pisó la zona, notó que el terreno estaba blando e incómodo para caminar. Justin Rock sugirió que eligiera un camino y pasara al examen. Allen preguntó si podía escoger cualquier ruta. Justin respondió que sí. Añadió que no importaba cuál eligiera, siempre que mostrara buenos resultados en los combates prácticos. El protagonista se acercó al estante lleno de armas y pensó en el examen práctico. Los examinadores llevarían a unos 2.000 aspirantes a la arena, y solo 1.000 lograrían avanzar. Mirando con atención, pensó que, sin importar cuánto analizara, no lograba descifrar la severidad del maestro ni la dificultad de progresar.
Observando a los últimos candidatos forcejear sin habilidad, el examinador se despeinó en frustración y les ordenó con dureza que dejaran de luchar, que no servían y que se fueran a casa. Allen pensó que era una pesadilla. Les sabía mal pensarlo, pero no deberían haber venido. En realidad, se lo habían ganado. Un examinador nocturno llamado Park se acercó a él y, con una sonrisa, le dijo que lo había elegido. El protagonista avanzó con paso firme hacia el duelo. Al pasar junto a Dew, escuchó que éste le decía que se acercara a él. El protagonista estaba sudando por dentro, pero pensó que le habían dicho que podía ir a cualquier lado, así que ignoraría a ese examinador tan desagradable. El examinador exclamó molesto: ¿qué está pensando? Lo escuchó perfectamente. No debería ignorarlo. Ya había pasado, así que se detenga. Tras escuchar eso, Allen se detuvo y miró sorprendido al examinador. Dew soltó una maldición y preguntó: ¿no era el del que hablaban? El que estuvo corriendo por la academia los últimos 3 días. El protagonista, confundido, le preguntó por qué quería saber. El examinador dijo con tono amenazante: ¿está subestimando la seguridad de la academia? Siempre hay mucha vigilancia aquí, especialmente antes del examen. Si algún chico raro hubiera estado corriendo por todas partes, lo habría reconocido de inmediato. El protagonista, avergonzado, le dijo que no había planeado nada. El examinador respondió que los expertos ya habían analizado el video y concluyeron que realmente solo estaba corriendo sin pensar. El protagonista pensó, desconcertado: ¿un video? El examinador continuó. Él también había visto ese video, así que Allen había aprobado el examen práctico. Allen, sorprendido, replicó: no creo que eso baste para evaluar mi fuerza. El hombre le preguntó: ¿no corrió también esta mañana? Entonces, ¿qué fue todo eso? Manipuló su energía para correr bajo la lluvia, capaz de hacer 40 kilómetros en hora y media como ayer. Eso demuestra todas sus habilidades. Dew rezongó, diciendo que tenía suficiente experiencia para asegurar que, si había corrido así hoy, habría pasado el examen. Allen pensó, sorprendido, si estaba apostando algo. Dew concluyó: básicamente había aprobado, pero aún necesitaba evaluarlo un poco. Así que debía golpearlo al menos una vez. El protagonista se quedó asombrado. Había escuchado que el duelo de eliminación sería la siguiente etapa. Dew admitió que era cierto, pero como no había nadie alrededor, no le importaba. El protagonista atacó de repente al examinador con su arma. El hombre apenas logró esquivar y contraatacó. El protagonista esquivó con destreza y bloqueó los golpes con velocidad impresionante. Los demás aspirantes observaban boquiabiertos. Dew también estaba desconcertado. Contraatacó, y el protagonista dejó caer su arma. Aún así, no perdió la compostura y le propinó una patada en la cabeza. Dew soltó un grito de sorpresa y dolor. Todos los presentes se quedaron sin aliento. El examinador se frotó el golpeado lugar y comentó lo grosero que era. Allen replicó que él también lo había sido. Le dijo que no se preocupara, después de todo. Dew rió, confundido, y dijo: ¿predijo todos mis ataques desde el primer movimiento? Me atacó antes de que siquiera terminara de hablar. ¿No debería haberme avisado? El protagonista recordó el ataque sorpresa de su hermana y pensó: bueno, ¿cómo decirlo? Retomó su postura de combate, esperando que Dew atacara. Pero el hombre, aún sobándose el golpe, comentó: la práctica terminó. ¿Cómo se llamaba? No importa. Como ya aprobó, que vaya a la academia a presentar el examen teórico. El protagonista se inclinó respetuosamente, le agradeció y le dio su nombre. Luego entregó su arma a uno de los candidatos atónitos y se dirigió a presentar la prueba teórica. Dew lo vio alejarse, confundido y pensativo. Al pasar frente a los demás candidatos, uno le preguntó cómo había estado el práctico. Él respondió: solo un duelo para evaluar habilidades. El candidato le agradeció por la explicación. Mientras caminaba, el protagonista exclamó que había olvidado decirles algo más. El examinador barbudo en la mesa de recepción estaba de mal humor, así que sería mejor que no se acercaran a él. Siguió caminando, preguntándose por qué había ido siquiera a ese campo. Después de un rato, Allen salió de la academia, se sentó en una banca y sacó un bocadillo de su bolsillo. Pensó que el examen teórico también había sido sencillo. Todo terminó casi de inmediato. Eran pruebas bastante típicas. De camino a casa, recordó su entrenamiento con Dew, la pelea con el examinador, y decidió que debía estudiar todavía más. Al acercarse, vio a su madre y a su hermana en el porche. Roselia exclamó sonriendo: él es increíble. Cecilia comentó que había trabajado duro, así que decidieron celebrarle. Él se volvió feliz hacia su madre y su hermana y anunció que ya había regresado.
Al día siguiente, se dieron a conocer los resultados del examen. Fue a ver los resultados junto con Cecilia. La noche anterior, su madre le había dicho que los resultados serían anunciados al día siguiente. ¿Sería capaz de verlos con él? El protagonista casi se atragantó con la comida de la sorpresa. La mujer continuó, diciendo que quería ver los resultados del examen junto a él. Él la miró con duda, pero Cecilia sonrió y admitió que, para ser sincera, tenía incluso más confianza en su éxito que él mismo. Si quería portarse como un buen hijo, ¿no debería dejar que ella también viera los resultados? El protagonista sonrió y pensó que, si ella lo pedía así, no había razón para negarse. Sin embargo, la madre rechazó la misma petición de su hermana, ya que ella tenía que estudiar. Y así, al día siguiente, llegó con su madre a las 10:30 de la mañana para conocer los resultados. Al acercarse al tablero, ambos empezaron a buscar su nombre con atención. El protagonista pensaba que estaba completamente seguro de su admisión, pero en su vida pasada, incluso con todo su esfuerzo, no había logrado lo que deseaba. En ese momento, Cecilia señaló el tablero y le dijo, «Ahí está». El protagonista se quedó mirando los resultados, totalmente asombrado. Tiempo antes de que se publicaran las notas del examen, varias personas se habían reunido en una junta. Godolphin von Bankis, con un enorme sombrero de mago, le pidió a Amy, la instructora de magia de la Academia Estatal, que reprodujera el video del protagonista pisando el suelo. La chica le mostró la escena sin hacer preguntas. El anciano observó la pantalla con aire pensativo. En ese momento, Dante, el examinador nocturno de la Academia, le preguntó si él también estaba interesado en ese chico. Godolphin lo miró y dijo, «Es él». Dante, viendo el video, comentó que caminaba con una calma increíble. Él, Godolphin, incluso había preparado el suelo especialmente para restringir movimientos y limitar la fuerza. Justin Rock, otro examinador nocturno, había dicho que eso les permitiría observar la conducta de los candidatos, su capacidad y su disposición para usar magia bajo esas condiciones. Ese era el único parámetro que estaban evaluando. Dante se volvió hacia Godolphin, y sonriendo, añadió que había sido una buena idea. El anciano respondió que quería poner a prueba el potencial de los aspirantes. Normalmente no hacía falta un método tan complicado para evaluar sus habilidades, pero para este chico, incluso eso parecía demasiado sencillo. Dante comentó que, ya que era el mismo al que vieron correr por toda la escuela, era evidente que no era un cualquiera. En ese momento, Mujica Yugria, la subdirectora de la academia, anunció, «Muy bien. Mañana a las 10 de la mañana deben darse los resultados del examen. Que todos vuelvan a sus tareas». Sus subordinados respondieron de inmediato. Duobiel entró a la oficina y dijo que sabía que pensarían igual, por eso había decidido probar él mismo las habilidades del chico. Godolphin respondió que ya lo había escuchado, Diu siempre era útil. Mujica, algo irritada, comentó que todos estaban distrayéndose del trabajo otra vez. Park entró y le dijo a Diu que prácticamente le había robado al chico. Él casi se había acercado antes, pero Diu se le adelantó. Godolphin se volvió hacia Diu y le pidió su opinión sobre el protagonista. Diu, algo desconcertado, dijo que bastaba con verlo para darse cuenta, tenía reflejos excelentes. Si lo aceptaban, sería el mejor. Le daba un 10. Todos lo miraron sorprendidos. Un 10 era la calificación máxima del examen. Diu continuó, cuando Allen lo atacó, él simplemente dejó que hiciera lo que quisiera. Pero cuando contraatacó, el protagonista soltó su arma y encadenó una patada fluida. Todo lo hizo rapidísimo, sobre todo en el terreno que el viejo había preparado. Su nivel mágico era increíble. Para mí, es más que suficiente. En ese momento, Dante pidió la palabra. Se giró hacia Diu y dijo, «El chico realmente es bueno, pero, comandante del tercer bloque de los Caballeros Reales, Rayo, ¿hay alguien que pudiera tocarle siquiera un pelo?» Diu respondió justo cuando el protagonista arrojó su espada. La miró caer y entendió que lo había hecho a propósito, apuntando a su punto ciego. Dante comentó que siempre se preguntó por qué había soltado la espada, pero ahora todo tenía sentido. Diu añadió que, además, se había preparado de inmediato para el siguiente ataque. Aún más sorprendente era que incluso había considerado la cantidad de personas a su alrededor. Park señaló que aquel ataque inesperado desde el inicio había sido igual de impresionante. Comprendía por qué algunos no estaban de acuerdo con él como caballero, pero también entendía a quienes lo admiraban. Godolphin dijo, ¿no es obvio? No importa quién sea el enemigo. Lo importante es ganar. Para quienes piensan distinto, no hay futuro. Diu comentó que ese chico no iba a atacarlo a lo tonto. Incluso cuando dijo que no lo lastimaría, su expresión no cambió.
Godolphin soltó una carcajada y dijo que el protagonista le agradaba. Lo aceptaría. Park protestó con enojo, ni de broma. Él ya decidió que será mentor de la clase A. Aún no sabían en qué clase quedaría, dependía del examen teórico. Todos sabían que había 100 plazas para primer año. Los aprobados serían divididos en las clases A a E, con 20 estudiantes cada una. El viejo dijo, molesto, que no le importaba, para él, solo tenían genios. Justin, riendo, comentó que incluso los genios podían no saber estudiar. Godolphin lo miró con atención y le preguntó si quería discutirlo. El chico respondió que sí. Dew, conciliador, dijo, está bien. Terminemos. Prepárense todos para mañana. Ma comentó, cansado, que era momento de hablar sobre los demás candidatos. Justin asintió, ya lo había notado. Se volvió hacia sus colegas y les preguntó si habían visto lo que ocurrió después en el video. El anciano respondió, confundido, que no. Justin siguió riendo, diciendo que ningún otro aspirante se acercó a Dew, era demasiado intimidante. Todos rieron. Dew exclamó, irritado, ¿cómo podría asustar a unos niños? Justin dijo, bueno, sí, estabas de buen humor, pero nadie se acercó por tu encantadora sonrisa. Con esa cara, claro. Park comentó alegremente, qué gran ángulo. Dew le pidió, molesto, que dejara de reír. Godolphin dijo con seriedad, no es momento para bromas. Si los aspirantes tienen esa actitud, es un problema. Todos se pusieron serios de inmediato y lo miraron sorprendidos. Emi sacó la paleta de su boca y dijo que sabía por qué nadie se había acercado. Todos los examinadores la miraron confundidos. La chica reprodujo la parte del video donde el protagonista decía a los demás aspirantes que el examinador barbudo era bastante cruel y estaba de mal humor, que nadie debía ponerse en su camino. La chica explicó que ese rumor se había extendido entre los niños como fuego. Todos observaron el video con atención. Tras verlo, todos miraron a Dew. Godolphin, incapaz de contenerse, soltó una risa estruendosa y exclamó, «Esto es brillante». Los demás también estallaron en carcajadas. Dew, completamente indignado, soltó, «Ese mocoso es un desgraciado. Como jefe de los caballeros, ¿cómo podía encontrar tiempo para preocuparse por su barba?» Aunque no había dormido en toda la noche, había decidido usar su descanso para ayudar como examinador. El video siguió, mostrando el momento en que el protagonista se inclinaba ante él y le decía su nombre. Los colegas de Dew seguían riendo con cariño. «Rayo ligero. Se equivocó tan feo», exclamó el hombre indignado, como si todos fueran perfectos. En cualquier caso, decidió que apostaría a que ese protagonista reprobaría. En el presente, el protagonista y Cecilia observaban sus resultados. El tablero mostraba que había aprobado el examen. Mana, 4. Prueba práctica de caballería, 8. Examen teórico, 8. Clase de ingreso, A. Puntuación total, 450. El protagonista no podía creer lo que veía. Pensó que debía estar feliz. ¿Realmente era él? Estaba tan sorprendido que sentía que su mente se apagaba, pero aún así, debía alegrarse por el resultado de su esfuerzo. El protagonista se volvió hacia su madre, radiante. Cecilia releía los resultados una y otra vez, con una expresión de absoluta sorpresa. Allen la observaba, cansado. Ella pensaba, Mana, eso se entiende. Examen práctico, no tengo idea. Tal vez lo escribieron mal. 8 en teoría, algo anda raro. Clase A. El protagonista la miró de nuevo y le preguntó qué significaba esa clase. Cecilia lo abrazó de repente y lo felicitó por entrar a esa clase. Añadió que todo lo había logrado por sí mismo, y que estaba muy orgullosa de él. El protagonista quedó sorprendido por lo abiertamente emotiva que estaba su madre. Cecilia lo observó con atención y le dijo que siempre había creído en él. Luego sonrió y dijo que regresaría a casa. Tenía que informar sus resultados a su padre y a Chord, quienes estaban esperando noticias. Ella añadió que recordara que la orientación era a las 11, ¿verdad? Si no se apuraba, llegaría tarde en su primer día. Allen, animado por el orgullo de su madre, le dio las gracias por el desayuno tan rico. La mujer lo miró sorprendida. El protagonista pensó que ella no era precisamente buena con las tareas domésticas, pero aún así cocinaba para él, así que lo mínimo era agradecérselo. Él agitó la mano y gritó que ya se iba. Al acercarse a su salón, el protagonista se detuvo. Se dio cuenta de que estaba muy nervioso. En su vida pasada había estudiado en esa academia prácticamente toda su vida. Quería vivir una vida estudiantil completa, jugar con amigos, salir con alguna chica, participar en clubes y, por ejemplo, trabajar en un gremio.
Y pasara lo que pasara, este sería el inicio de toda su diversión. Con esos pensamientos, abrió la puerta del salón. Feirune lo recibió ahí. Le dijo que lo había estado esperando y que ya pensaba que no llegaría a encontrarlo. El protagonista cerró la puerta de golpe por la sorpresa, sudando por la tensión. La chica salió del salón y le dijo que dejara de reaccionar así. En ese momento, un chico llamó al protagonista y le preguntó si era Allen Rovene. Él se presentó como Aldor Angraver, dijo que ese era su nombre y añadió que era un gusto conocerlo. El protagonista comentó con una sonrisa que su familia, los Viscondes Angraver, era famosa por cultivar los árboles anju necesarios para fabricar báculos mágicos, ¿cierto? También le alegraba conocerlo. Aldor se sorprendió de que supiera eso de su familia. Se estrecharon las manos, y el chico le dijo a Allen que el gusto era suyo. El protagonista pensó, satisfecho, que ya había memorizado toda la información de todas las familias de Viscondes. Feirune murmuró algo irritada, pero el protagonista decidió no reaccionar así ante ella. Pensó que era mejor ignorarla. Aldor llamó su atención hacia el chico a su lado y dijo que quería presentarle a su amigo, Conial Canardia. El muchacho miró al protagonista con timidez y dijo que también era un gusto conocerlo. El protagonista le estrechó la mano y mencionó la enciclopedia de monstruos escrita por su clan. Canardia era un libro increíble. Sorprendido, Conial quedó maravillado y le propuso al protagonista hacerse amigos. Feirune exclamó, molesta, ¿por qué memorizó información de una enciclopedia que ni siquiera venía en el examen? Allen le respondió con fastidio, ¿qué diferencia hace? Sus nuevos amigos los miraron sorprendidos. Luego Aldor les presentó a otro chico, Leo Satzinger. Estaba seguro de que el protagonista lo conocía. El protagonista recordó que era miembro de una de las 3 familias ducales. Leo miró al protagonista con seriedad y expresó su esperanza de que pudieran hacerse amigos. Feirune le susurró con sarcasmo a Allen, por favor, no te pongas de rodillas. Él le dijo que se callara. El protagonista extendió la mano hacia Leo y dijo que también era un gusto conocerlo. Pero Leo no le dio la mano y lo observó con disgusto. Aldor comentó, el mundo es grande. Si él está tan arriba en la lista, debe esperar dificultades. Hay personas complicadas, y debe aprender a llevarse bien con ellas. El protagonista pensó sorprendido, ¿dónde lograron hacerse tan amigos estos dos? Aldor se volvió hacia él y dijo, así que le enseñará algunas cosas al recién llegado. Todos estaban sudando a chorros por intentar romper los récords de Leo. El protagonista pensó, asombrado, ¿récords absolutos? En otras palabras, aunque esté entre los mejores del país, él es el mejor entre ellos. Yo mismo no puedo convertirme en eso. En ese momento, Feirune se volvió hacia él y exclamó que ahora él tenía que presentarla, como su amiga, a esas personas. El protagonista pensó con irritación que ella vivía en su propio mundo, todos ya la conocían. La chica abrió los brazos y repitió, vamos, Allen. Que te presente. Más que una amiga, menos que una amante. Él le deseó que dejara de inventarse esa relación. Ella era menos que una amiga y menos aún que una conocida. De hecho, ni siquiera la conocía bien. Feirune gritó indignada que era horrible lo cruel que era. Aunque la había sostenido en brazos toda la noche, el protagonista no pudo contenerse y exclamó furioso, dejen que no diga tonterías. ¿Por qué se inventa todo eso? La chica le preguntó con burla, ¿no puede atrapar un pez que se muerde solo el anzuelo? Aunque él quería presumir delante de ella, zanjó todo diciendo que tenía ganas de ir al baño. Ella comenzó a darle vueltas como un depredador, y luego cayó dramáticamente de rodillas diciendo, aún así, con eso es suficiente. Solo déjame estar cerca de ti. El protagonista se apresuró a justificarse ante sus nuevos amigos, está mintiendo. Leo se volvió hacia él con frialdad y le preguntó por qué había ingresado a la academia. Allen respondió, confundido, que también se lo imaginaba, pero la mirada del chico era tan fría que se puso serio de inmediato y dijo que había entrado para hacer lo que quisiera con más libertad. Al ver las caras largas de sus nuevos compañeros, el protagonista les dijo desesperado que lo estaban malinterpretando. Leo declaró que lo que él quería hacer era volverse fuerte y proteger al país y a su gente. El protagonista lo miró con curiosidad, luego respondió que él no tenía metas tan nobles. Solo quería divertirse y vivir una vida interesante. Pensaba que tal vez la academia era el lugar indicado para eso. Leo le preguntó, con irritación apenas contenida, ¿así que planeaba hacer todo solo por sí mismo? Es un noble, al fin y al cabo. ¿No debería su objetivo ser proteger a los ciudadanos del país? El protagonista pensó un momento y luego dijo con una sonrisa, no, no debería. Él era apenas el tercer hijo de una familia poco conocida. Todos lo miraron, algunos con desaprobación, otros confundidos.
Hasta Feirune se quedó en silencio, escuchándolo sorprendida. El protagonista continuó: solo protegeré lo que yo quiera proteger. Nuestros ideales no son iguales, creemos en cosas diferentes. Solo quiero vivir libremente, eso es todo. El protagonista añadió, más serio, que ese deseo suyo no cambiaría ni siquiera si enfrentara la muerte. Leo, que llevaba varios minutos callado, dijo con un tono helado: ahora entiendo que tenía razón. No podremos coincidir, pase lo que pase. En ese instante, Godolphin apareció junto a ellos. Sonrió y comentó: parece que ya se conocieron. El protagonista pensó sorprendido: ¿quién era este viejo? Ni siquiera lo sentí llegar. Los demás susurraron maravillados: el gran Godolphin, el segundo mago nocturno. Era increíble que hubiera venido a verlos. El protagonista pensó, desconcertado: ¿es famoso este viejo? Godolphin se dirigió a todos los estudiantes de la clase A y los felicitó por el inicio del año escolar. El anciano dijo su nombre, añadió que sería su profesor principal y que veía varias caras conocidas. Sus compañeros empezaron a murmurar que él, ese héroe de guerra, era el mago de combate ideal, la mano derecha del director de la academia. El protagonista pensó, confundido: ¿un mago de batalla nocturno? Doru explicó que al principio había sido débil, llegando solo a la clase E. Pero trabajando día y noche había dominado todos los caminos del caballero y del mago, ganándose su título. Allen pensó que todo tenía sentido ahora. El anciano sugirió que continuaran con las presentaciones. El protagonista levantó la mano y pidió permiso para hacer una pregunta. Godolphin, sorprendido, dijo: ¿podría ser Allen Rovenne? El protagonista activó su poder en un destello, se inclinó ante el anciano y exclamó: le suplica convertirse en su aprendiz. Todos a su alrededor lo observaban con asombro. El protagonista pensó: qué suerte tener a un mago como profesor. No puedo dejar pasar esta oportunidad. El anciano, acariciándose la barba, respondió: el tema de conversación era otro completamente distinto, pero bueno, no le gusta andar con rodeos. Añadió: todos han visto la lista, y el nombre de Allen tiene un símbolo especial, la letra A bajo un signo de exclamación. Eso significa que su aceptación aún está en duda. Todos inhalaron de sorpresa, y el protagonista pensó, confundido: ¿en duda, mi aceptación? El anciano lo miró y le dijo que estaba bajo sospecha de haber hecho trampa en el examen. Le dieron una opción: demostrar sus conocimientos y quedarse en la academia, o marcharse admitiendo que hizo trampa. El protagonista sintió que la cabeza le iba a estallar. ¿Era un tramposo? Conseguir un puntaje perfecto en la parte práctica claramente levantaba sospechas. Dew le había dicho que aprobó delante de todos, incluso antes de que iniciara el examen. Tal vez había sido un error, pero él sí participó. Entonces, ¿por qué lo estaban sospechando desde el principio? La academia era la única responsable por su propia negligencia, y aún así intentaba echarle toda la culpa a él, pero eso no iba a permitirlo. Llena su pecho de ira justa, Allen avanzó directo hacia Leo. Se plantó frente a él y lo miró fijamente, con furia abierta en los ojos. Godolphin le pidió a Leo que retrocediera. Y luego el anciano preguntó: entonces, el protagonista quiere inflar su propio valor. El protagonista respondió: él no hizo trampa. La academia es la culpable por el examinador que le asignaron. No tiene nada que demostrar. Y con toda su rabia añadió: pero a quien se cruce en su camino, lo va a aplastar. Un silencio absoluto llenó el salón, todos estaban impactados por la escena. El anciano preguntó, confundido: ¿qué pasa ahora? Lo sospechaban de copiar en el examen teórico. El protagonista sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró a Godolphin sin entender, y empezó a caminar de un lado a otro. Todos lo observaban sin perder detalle. Finalmente, Allen se detuvo y le pidió al anciano que le explicara todo. Feirune comentó con sarcasmo que no iba a aplastar al profesor. En ese instante, él estuvo a punto de querer estrangularla. Godolphin le mostró la hoja del examen. Dijo que lo sospechaban por la enorme diferencia entre sus trabajos pasados y la prueba del día anterior. Su progreso no podía considerarse normal. Analizaron todas sus acciones, incluso con jueces distintos, pero no encontraron evidencia. El anciano continuó: incluso si existieran métodos tan buenos para copiar, la gente no cambia tan rápido. ¿Cómo logró hacerlo tan bien? ¿Puede convencerme de lo contrario? El protagonista pensó en decirle que, después de renacer, se enamoró del estudio, pero no podía decirlo. Necesitaba una respuesta sincera, pero creíble. Así que le dijo que había estado estudiando los últimos 3 meses porque su vida dependía de ello. Godolphin afirmó que sonaba demasiado cliché y que no bastaba.
El protagonista bajó la voz y añadió, «Maestro, él tuvo un buen maestro». El anciano lo miró sorprendido. Allen continuó, «Su maestro se llama Chord». Y mentalmente, pidió perdón a su profesor. El anciano comentó, incrédulo, ¿pretende decirme que un solo maestro lo cambió tanto? El protagonista exclamó que sí. Antes detestaba estudiar, pero el maestro lo obligó a entrenar tanto que apenas comía o dormía. Durante 3 meses, durmió solo 3 horas al día y comió raciones secas para desayuno y cena. Godolphin, impresionado, decidió tenderle una trampa. Le preguntó qué opinaba de las nuevas raciones secas con sabor a salami. El protagonista respondió sin dudar, que eran horribles. El anciano, avergonzado, confesó que él mismo las había puesto en producción. El protagonista quedó atónito y muy incómodo. Así que añadió que Chord le había inculcado dureza en el corazón. Siempre le repetía que estaban en un campo de batalla, que sus descansos no duraban más de 5 minutos, y que a veces incluso usaba pañales para no perder tiempo en el baño. Y le dedicaba todo su tiempo a él, el protagonista. Allen siguió. Mi maestro me apoyó igual que apoyó a mi hermana, que ingresó a la universidad el año pasado. Su éxito demuestra qué tan buen profesor es. Feirune intervino con curiosidad, ¿así que la diligente Rose tiene la misma historia? El protagonista deseó con rabia que cerrara la boca. Aldor preguntó sorprendido, ¿la diligente Rose? ¿Así que Allen es hermano de la víctima del incidente de la alfombra roja? Allen se sobresaltó, no esperaba escuchar eso. Godolphin preguntó de qué trataba la historia. Aldor explicó que, hace 4 años, en el salón principal de la Academia Estatal, los jóvenes marquís habían humillado brutalmente a Roselia. Pero en vez de ceder, la joven los envió a todos al hospital. Desde entonces, ningún Maris volvió a aparecer por la academia. El anciano recordó haber oído el caso. Ella era considerada víctima, pero aún así se negó a presentar el examen, sin dar explicación. El protagonista pensó en su hermana, sorprendido. ¿De verdad ella había hecho todo eso solo para no discutir con su madre? De 100.000 aplicantes, apenas la mitad aprobó ese año. Él creyó que era porque la prueba había sido muy difícil. Aldor repitió, sorprendido, la víctima, la diligente Rose. Allen era su hermano. Feirune exclamó, ¡qué interesante! El protagonista bufó internamente. ¿Qué tenía de interesante? Godolphin habló al fin, ahora comprendía mejor. Chord le había enseñado a ella cómo moverse en un campo de batalla. El protagonista, incrédulo, pensó, ¿qué es lo que comprendió? El anciano lo miró y dijo, bien, hablaremos de esto después. Si se determina que no hizo trampa, lo transferirán a la clase E. Allen preguntó, sorprendido, ¿clase E? El profesor respondió, hubo gente en el pasado que juró no copiar, y aún así fue enviada a esa clase. Pero solo porque no daban para más. El protagonista lo pensó. Realmente no le importaba. Incluso sería más sencillo disfrutar la vida estudiantil ahí. El anciano murmuró, asombrado, ni siquiera discute. Después de su conversación privada, sentía que Allen no había copiado, pero sí ocultaba algo. Godolphin, tras una pausa, se dirigió a todos y dijo que no solía terminar las conversaciones tan a la ligera, pero ahora tenía lo necesario. Y que esto aplicaba a todos. En el mejor de los casos, dentro de 10 años, y en el peor, dentro de un par, nuestro país podría entrar en guerra con el Imperio Rosemir, al norte. Todos lo escucharon en silencio, impactados. El anciano continuó, seré breve. Todos ustedes fueron seleccionados entre los mejores talentos del país, y de entre ustedes se elegirá a otros 20 para proteger al reino. Su Majestad espera que yo forme guerreros ideales. Nadie está obligado a ser soldado, claro, siempre y cuando quieran seguir viviendo. La guerra es cosa de todos. Si se gradúan, pueden asumir cargos importantes en el ejército y cumplir con su deber. En pocas palabras, el país podría perder talento solo por culpa de sus trampas. Les preguntó qué opinaban. El anciano miró al protagonista frunciendo el ceño y le dijo que, para quedarse en la clase A, debía conseguir la aprobación de absolutamente todos sus compañeros esta semana, cada uno debía reconocer que él merecía estar allí. Y él mismo, Godolphin, presentaría el informe a su majestad para obtener su permiso. ¿Aceptaba? Normalmente el anciano jamás habría dicho eso frente a toda la clase. Pero la actitud del protagonista lo había influenciado, y divertido. Se preguntó cómo cambiarían las cosas si tuviera que vigilarlo personalmente. El protagonista permaneció quieto en el centro del aula, pensando. Después de un rato, preguntó si realmente valía la pena quedarse en esa clase. Sorprendido, Godolphin respondió que sí había un beneficio.
Aunque no quería admitirlo, llevar en el historial que perteneció a la clase A podía darle ventajas personales en el futuro. Y añadió que no debía decirle a nadie que estaba dispuesto a conformarse con la clase E. El protagonista dijo con firmeza, no, él no está dispuesto. Pensó, pase lo que pase, no hay manera de que consiga la aprobación de todos. Lo sospechan de copiar, y él tampoco quiere forzar nada. ¿Y para qué necesitaría un compañero que solo quiere vivir para sí mismo? Y Feirune siempre diciendo tonterías. El verdadero problema era que él no quería hacer eso. Decidió fingir interés por las clases y luego transferirse a otra. Y volvió a repetir en voz alta, no. De ninguna manera. En ese momento, Feirune levantó la mano, pidió disculpas al profesor y le preguntó si podía dar su opinión.